Hoy la Video. Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria se reúne en modalidad virtual para continuar con su programa de conferencias 2025. La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria tiene entre sus fines estudiar y dilucidar cuestiones vinculadas con las ciencias agropecuarias y veterinarias, fomentar la investigación, difundir sus resultados y emitir juicios sobre asuntos de su competencia. En ese marco, abordamos hoy un tema de extraordinaria importancia para el país y la región: la pesca y la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos. Si bien en nuestro imaginario productivo suelen destacarse la agricultura y la ganadería, la pesca, en especial la desarrollada sobre nuestra extensa plataforma continental, representa una fuente clave de divisas, empleo e innovación científica. La plataforma continental argentina, en particular su porción sur, constituye una de las áreas de mayor riqueza biológica y estratégica del hemisferio sur. Su proximidad a la Antártida y la abundancia de especies de alto valor comercial la colocan en el centro de disputas e intereses de grandes potencias, entre ellas el Reino Unido, China, Rusia y España. Esto refuerza la necesidad de contar con conocimiento riguroso y herramientas técnicas para garantizar un manejo soberano y sustentable de estos recursos. La pesca no es solo una actividad extractiva, es también un campo donde confluyen ciencia, geopolítica, ambiente y desarrollo. Y es precisamente desde esa mirada integral que hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Volpedo, reconocida investigadora en bioecología de peces, manejo de pesquerías y análisis de ecosistemas acuáticos, cuyas contribuciones son fundamentales para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Para presentarla formalmente, invito ahora a nuestro académico Rodolfo Cantet. Adelante, Fito. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, a los cofrades, señoras y señores. Es un placer para mí presentar la charla de la doctora Alejandra Volpedo. Alejandra es licenciada en el año 93 y doctora en 2001 en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Asimismo, ella fue postdoc entre 2003 y 2005 en la Facultad de Ciencias Veterinarias, también de la UBA, en la cual se quedó, en el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua. Actualmente es investigadora principal del CONICET y es la directora de nuestro instituto, el INPA, que para quien no lo conoce es el Instituto de Investigaciones en Producción Animal de triple dependencia de las facultades de Veterinaria de la UBA, Agronomía de la UBA y el CONICET. Alejandra es profesora titular regular de Producción, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, es directora de la especialización en Pesca y Producción Acuícola de la UBA y de la Maestría en Gestión del Agua. Asimismo, desempeña numerosas funciones en organismos relacionados con el agua, los recursos hídricos y particularmente los peces. Publicó alrededor de 150 trabajos, mayoritariamente en revistas indexadas, como asimismo varios libros y artículos de divulgación sobre peces, agua y recursos hídricos. Alejandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El- Bueno, muchas gracias, Fito. Bueno, como ven, ya soy grande y me acuerdo de Calculín. Muchas de las cosas que uno hace. Bueno, primero y principal quiero agradecerle a la academia. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes lo que llevamos haciendo, no solamente yo, sino mi grupo y yo, en estos casi 30 años que desde que me recibí.
estoy trabajando con los peces y los ecosistemas acuáticos. Para mí es realmente un placer poder compartir eso y que estén muchos de los colegas de acá de la facultad también es un honor después de un arduo día de trabajo que puedan escuchar. Y ahora lo que me propongo es a que no se duerman y que estén entretenidos y que por lo menos conozcan esto que quizás no están tan familiarizados como la pesca. Así que vamos a intentar. Así es. Ahí Simplemente está. por orden. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba recién, bueno, organicé la charla con 3 etapas, ahora que la pueden ver. Una etapa para ver la pesca a nivel mundial, para poder entender el contexto internacional. Después, nuestra producción pesquera. Y por último es lo que hacemos nosotros para intentar colaborar con medidas concretas para el manejo pesquero sustentable. Bueno, pueden ver esta filmina, ¿verdad? La que acabo de pasar, ¿la ven? Perfecto, Sí, Se ok, ve, perfecto. se ve. perfecto. Bueno, la FAO, esto es importante destacarlo porque estos son datos de la FAO, son datos oficiales. ¿Qué significa esto? Que los países son los que informan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay pesca, como vamos a ver más adelante, que es totalmente ilegal y no están metidos esos datos acá, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta para tener un panorama integrado. Bueno, como nosotros podemos ver, me ven el cursor, ¿verdad? Si yo señalo con el cursor de la computadora, ¿lo ven? Sí, Perfecto. Alejandro. Bueno, a partir de los años 50 empieza a crecer la pesca. ¿Por qué pasa esto? Porque en los años 50 terminó la Segunda Guerra Mundial. Todos los avances, lamentablemente, que se hacen en la parte tecnológica, de barcos, de radares y demás, finalizaron con la guerra, porque todos esos se incorporaron a los barcos de guerra. Bueno, entonces esa misma tecnología pasa a los buques pesqueros. Por eso empezamos a pescar más a nivel mundial, ¿sí? Si ustedes pueden ver lo celeste, que tiene que ver con las capturas de pesca marítima, es lo celeste más clarito, y mientras que las capturas que son en cuerpos de aguas dulces son el celeste más oscuro. Si ustedes pueden ver, a partir de los años 90, fin de los 80, empieza a mesetarse, hay una meseta de la pesca que más o menos siempre rompa entre los 91 y los 22 millones de toneladas. O sea, no pescamos más porque no hay más. O sea, la norma de los años 70, que el mar era infinito, lugar de recursos, no es tan así, porque los recursos que tiene el mar como infinitos están muy profundos y no tenemos la tecnología para sacar esos peces, así que no pescamos más porque no hay más para pescar. Sin embargo, podemos ver que a partir de este mismo momento que sea meseta, empieza a crecer la acuicultura, ¿sí? Tanto la acuicultura marítima como la acuicultura de agua dulce. Es interesante esto porque recién hace muy poquitos años la cantidad de acuicultura superó la cantidad de pesca de captura. O sea, es más probable que una persona que esté comiendo, excepto en Argentina y el Sudamérica, pero un pez en una mesa esté comiendo un pez producido en acuicultura y no un pez producido por pesca de captura. La pesca de captura en algunos países se la llama pesca salvaje, ¿sí? Por una mala traducción del inglés, pero son las especies silvestres. Bien, como les decía recién, a partir del año 2018, por primera vez en el mundo, en toda la historia humana, parece un dato, pero la verdad es que es muy importante, que producimos más por acuicultura que por pesca de captura, ¿sí? Esto es muy importante. Es la primera vez que se da porque la pesca en sí es una captura del ambiente. Bueno. ¿En qué países pescan? Bueno, como podemos ver, todos los países asiáticos, particularmente China, tal es así que siempre se la excluye de las estadísticas, porque si no quedaría todo apelotonado. Es el país que más tiene acuicultura, que lo vemos ahí en las barritas rosadas. Las Américas, tanto América del Norte, Central, como Sudamérica, son todavía las zonas donde hay pesca de captura, más importante que la acuicultura, ¿sí? Tanto desde los años 50 hasta ahora. Nuestra zona de pesca en general, todo el Atlántico sudoccidental,
es muy importante. Si ustedes pueden ver en este mapa, para tener una idea de la parte estratégica y geopolítica de la pesca a nivel mundial, si ustedes se fijan, todo lo que tenga que ver con los mares cercanos a la zona asiática, que están bien en azul oscuro, son porque están sobreexplotados, porque es más barato ir a pescar al lado de mi casa, si yo me alimento de pescado, que ir del otro lado del mundo. Pero entonces todos los caladeros, que ese es el nombre de los lugares donde se va a pescar, que tienen, que están en celeste más clarito, son los caladeros más apetecibles porque son los que menos especies sobreexplotadas hay. Nosotros, como se pueden ver, es uno de los que menos explotación pesquera hay. Por eso vienen muchísimos barcos a pescar acá, muchas veces de manera ilegal. Junto el Pacífico, en el hemisferio sur, también es una de las zonas sobreexplotadas, que está para ser plenamente explotada. ¿M? Entonces, por eso somos apetecibles estratégicamente. Bueno, si nosotros vemos cuáles son los países, los 10 países más importantes de pesca, si se fijan son todos asiáticos, China, Indonesia, excepto Perú, que Perú es un país muy importante, sudamericano, que, ¿cómo se llama? Tiene la anchoveta tradicionalmente y es una de las que más que pesca, es uno de los líderes en harina de pescado. Todos los demás están asociados sobre todo a Asia. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque los países asiáticos tienen una tradición cultural de alimentarse con base de pescado, ¿m? A diferencia de muchos otros países. Si nosotros podemos ver este gráfico, la mayoría de los países asiáticos consumen 20 o más kilos por persona por año. Nosotros ni llegamos a los 5 kilos en Argentina, comimos 4 kilos y además ese promedio de kilos de pescado anual está mal, como se imaginarán, porque es un promedio general del país. Cuando una provincia, por ejemplo, Santa Fe, se come mucho pescado, o en Chubut se come pescado, pero en Catamarca no se come pescado por la misma orientación que tiene. Entonces, nosotros también tendríamos que pensar tener regionalizado, ¿sí?, el consumo de pescado en nuestro país para que realmente sea representativo de lo que se come en Argentina. Porque esto es importante, no para tener un número de promedio de el consumo per cápita, sino es importante para la gestión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer el cálculo de riesgo de cómo es el alimento de una determinada zona o qué tipo de pescado tiene, y una cosa va a ser Catamarca, que comen pescado seguramente en Semana Santa, y otra cosa va a ser Mar del Plata o Rosario o Entre Ríos. Entonces, eso es algo muy importante. Nosotros comemos en promedio muy poquito pescado. Otros países de la región comen mucho más. Bueno, recordemos esto que todos lo tenemos, pero a manera de refrescar, Argentina es un país bicontinental. Hay muy pocos países en el mundo que son bicontinentales, países que están en dos continentes. Por ejemplo, nosotros, Turquía. Es un país que tiene una superficie de 2.700.000, casi 800.000, pero tiene una plataforma de la misma cantidad de superficie. O sea, nosotros tenemos tanta tierra como agua. Sin embargo, muy pocas veces nos paramos a pensar en eso. Si nosotros hiciéramos qué cantidad, para tenerlo visualmente, ¿no? De superficie es la zona económica marítima. Bueno, si yo divido la cantidad de la superficie de los 2.800 kilómetros cuadrados, dividido la superficie de la ciudad de Buenos Aires, nos da 13.000 ciudades de Buenos Aires. ¿Sí? Para que se den cuenta lo que es nuestro territorio marítimo. Y bueno, y eso es muy difícil de controlar. ¿M? Es muy difícil de saber qué organismos hay ahí. Es muy difícil de estudiarlo. ¿M? Y nuestra línea de costa es casi de 5.000 kilómetros. Argentina es un país que es marítimo, aunque nosotros, que los que vivimos adentro, no nos demos cuenta de eso. Bueno. ¿Cómo y dónde se pesca? Para recordarles a los que no están tan familiarizados, los barquitos amarillos de Mar del Plata, del puerto de Mar del Plata, que seguramente muchos de ustedes conocen, bueno, es la flota costera artesanal. Ese tipo de barcos hay en todo el litoral, ¿sí? Y son barcos que son chiquitos,
¿sí? Eslora se llama al largo del barco, desde la parte de adelante, que es la proa, hasta la popa, ¿sí? Y generalmente esos barcos tienen redes de arrastre o pueden llevar trampas, como las que ven en Mar del Plata, que son de mimbre, ¿sí? Y después tenemos la flota de altura, que es generalmente la de color naranja, naranja o rojo, que está en esta zona trabajando. Después tenemos una flota congeladora, ¿sí? Que congelan directamente, si en caso de merluza o merluza negra, arriba en la misma flota y cuando baja en puerto ya están los packs congelados, ¿sí? Y la flota que se llama tangonera, que trabaja con todo lo que sea langostino, que está sobre todo acá, en los golfos. Esto para que tengan una idea si no están familiarizados. Nosotros sabemos dónde están, sí, sabemos, y no solamente en una página, sino en dos. Si ustedes, yo esta información la bajé el viernes, ¿no? Para la charla. Si ustedes se fijan, este mapa está en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y ustedes pueden seguir cada punto de estos. Es un barquito, porque están todos geoposicionados, y uno puede saber quién está y en dónde está pescando. Y eso es importante porque estas zonas que ustedes ven como cuadrículas son zonas de veda. Entonces uno puede saber dónde está pescando y si alguien está en esta zona que está prohibida. Y además para la seguridad, ¿no? Por si le pasa algo al barco, pueden mandar. En este otro mapa, es el mapa que ustedes ven de la página de la Prefectura Naval. El día viernes había 303 barcos pescando, 132 en el puerto y había buques pesqueros grandes operando en el sur. O sea que se puede saber exactamente dónde está y quién está. Y se hace, ¿no? Los colores están asociados al arte de pesca, ¿sí? Quienes son redes de arrastre, redes de medio de agua o de cerco, cualquier cosa después, si no recuerdan cuál es cada una, cuando finalice la charla yo les digo. Son diferentes redes asociadas a diferentes especies objetivo, ¿no? Bueno, en nuestro mar argentino aproximadamente hay 500 especies de peces, aproximadamente. Bueno, solamente consideramos comerciales 40 especies, nada. ¿M? Bueno, la pesca, ¿sí? Es en nuestra de captura marítima, el 90% se exporta. Casi acá es muy chiquito el mercado interno que tenemos. Bueno, anualmente el año pasado fueron 800.000 toneladas. Casi siempre estamos en ese número, ¿sí? Hasta ahora, hasta el viernes, estos son datos directos que uno puede entrar todo el tiempo y saber qué se está pescando. Tenemos casi 400.000, o sea, casi la mitad, y está bien porque estamos en la mitad del año de la pesca. ¿Qué pescamos en general? Peces, que la mayoría, los que llevan el caballito de bachata son la merluza y la polaca, que acá yo les puse unos dibujitos, unas imágenes. Muchas veces en los comercios nos venden polaca por merluza, y hay que mirarle las aletas, ¿no? Para no equivocarse si uno no está familiarizado. Y después, lo otro que pescamos mucho, y es un boom, los crustáceos como los langostinos y los calamares. Estos son nuestras cuatro caballitos de batalla. Si bien pueden exportarse otras especies, estas son las más importantes marinas. En el territorio continental, la Cuenca del Plata es la cuenca por excelencia que se captura peces. ¿Quiénes son los caballitos de batalla? Son el sábalo, el pejerrey, la carpa y la boga. Eh, son muy pocas toneladas, son 20 a 30.000 en relación con lo que se captura en la parte marítima. Bueno, como yo les decía antes, cambió el tema de las capturas a partir de la Ley Federal de Pesca. La Ley Federal de Pesca, sí, que se da en el 99, cambia la perspectiva de la pesca en Argentina. Nosotros hasta ese momento teníamos lo que se llamaba una pesca olímpica. Los barcos iban y pescaban y listo, y después descargaban en puerto. A partir de ese momento, con la ley federal de pesca, se regula y se hace lo que se hace en la mayoría de los países del mundo, que se llama la cuotificación, o sea que está más ordenada. Eso hace que uno, si mira los datos, ve que más o menos es una meseta. No es que esto se pescó menos. Lo que pasa es que al cuantificarse tenemos los mismos valores. Lo que va a cambiar después es el precio de esa cuota.
pero sí hay una organización mejor del sector pesquero. Bueno, nuestros principales puertos, ¿sí? No son muchos, pero lo que es interesante es que el puerto de Mar del Plata saca a través de este puerto el 50% de la pesca. ¿Y qué saca? Peces prácticamente. Pero no solamente los peces que se van a pescar en estas horas. Los peces que se pescan acá también salen por Mar del Plata. ¿Eso por qué es importante? Porque toda la logística del transporte, que sobre todo se hace en camiones refrigerados, es dinero extra que se paga en este espacio. Por eso sale tan caro, que siempre nos preguntamos por qué sale tan caro comer en Semana Santa pescado. Bien, los otros puertos, los puertos de Patagonia, están asociados a otros recursos. Por ejemplo, Puerto Madryn y Rawson, el recurso fundamental son los crustáceos, son los langostinos. Mientras que en los puertos más del sur son los moluscos. Hay peces, pero también son los moluscos. Bueno, estos son los puertos que tenemos. Como verán, parecen un montón, pero en una línea de costa de 5.000 kilómetros, la verdad es que no son muchos. Si nosotros tenemos que ver estos recursos, cómo se manejan, bueno, yo les muestré esta tabla, independientemente de los números, los valores, para que vean que por lo menos la merluza, que es nuestro caballito de batalla de peces, ven que tienen diferentes stocks y son siempre la misma especie. Bueno, esto es muy importante, el determinar los stocks para poder saber qué estamos pescando. Y los stocks están asociados a la integridad genética, que ahora lo vamos a ver en un rato, y al lugar donde están los peces. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo pescar una merluza en el Golfo San Matías que, por ejemplo, a la altura de la provincia de Buenos Aires en el talud. ¿Por qué? Porque son distintos grupos. Entonces, si yo sé los stocks, puedo mandar a las flotas a pescar a distintos lados sin sobreexplotar los recursos. ¿Mm? Entonces, de algunas especies sabemos y de otros no sabemos. Bien, en dinero, ¿cuánto es la pesca exporta, como antes se mencionó? Junto con las actividades agropecuarias, es casi el 7% del Producto Bruto Interno de Argentina. Es el 0,3 la pesca. Nosotros entramos con dinero en dólares, casi 1.700 millones de dólares en pesca anual. Ustedes imagínense que es casi neto porque no tenemos casi mercado interno, o sea que esa es dinero que entra a nuestro país. ¿A quiénes le vendemos nuestro pescado? Particularmente a España, a China, casi todos los países asiáticos, a Brasil, ¿sí? A Perú y bueno, y el resto del mundo, pero sobre todo España, China y todos los países asiáticos son los que reciben nuestra pesca. La pesca oficial que se exporta y también, en algunos casos, la pesca ilegal. En relación a la acuicultura, que les puse estos datos para que tengan una noción de la otra actividad que en el mundo despegó completamente, en nuestro país todavía no. Nosotros tenemos poca cantidad de toneladas de acuicultura. Llegamos a 5.000 todavía no están los datos del año pasado, pero más o menos están en 8.000, por ahí 10.000 todavía no son oficiales. Eso ocurre porque recién, a pesar de que aumentó de un año a otro casi 5.000 toneladas, un montón, estamos despegando en este tema. Y nuestros caballitos de batalla son la trucha arcoíris y el pacú. Todas las demás especies son casi experimentales, ¿no? Pues son las especies que más se producen para poder exportar. También hay un mercado interno chico, pero por ejemplo el pacú tiene un mercado interno importante, pero en total, globalmente, son pocos lo que se cosecha de estas especies, ¿no? En acuicultura argentina tiene muchísimo que hacer. Bueno, en definitiva, para cerrar esa etapa, nosotros podemos resumir que mundialmente se pesca más marítimamente y se tiene gran cantidad de acuicultura. Argentina no tenemos mucha acuicultura. Que en el mundo se consume 20 kilos por año y nosotros no, apenas 4. Que los caladeros del Pacífico Norte están colapsados y nosotros no, tenemos un importante caladero de acá al futuro para poder manejar y para poder explotarlo sin sobreexplotarlo, ¿no? Bueno, y si bien el mundo tiene un mercado interno importante, nosotros no exportamos todo.
o casi todo. Bueno, y acá surgen los problemas, ¿no? Ustedes habrán visto montones de diarios, montones de noticieros, acá hay fotos de los barcos que pescan calamares, que se ven así de noche. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? A nivel internacional, los grandes problemas son que más del 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, ¿sí? La pesca ilegal es muy importante en todas partes del mundo. Hay millones de toneladas que no se registran, ¿sí? Bueno, y otro de los problemas hay que ha aumentado la cantidad de presión sobre los stocks pesqueros, o sea que gran parte de la pesca internacional está sobreexplotada. En nuestro país, ¿qué necesitamos? Bueno, para poder manejar los recursos, tenemos que saber los stocks pesqueros de las especies comerciales. Y eso está asociado a entender los parámetros biológicos de estas especies. ¿Sí? Cómo crecen, cuántos años tienen, cuándo se reproducen, este, qué parámetros ambientales tienen los cuerpos de agua para que estas especies estén bien. Por eso son tan importantes los datos oceanográficos. ¿Cómo determinar el riesgo de consumo, por ejemplo, por metales o metaloides, el origen del producto? Porque esto es importante porque nos piden la trazabilidad a los mercados internacionales y no lo podemos hacer en este momento, ¿sí? Este, entonces nos pagan menos como no lo podemos hacer. Son medidas pararancelarias en algunos casos. ¿Cómo manejamos las áreas de pesca? ¿Sí? ¿Cómo manejamos las áreas de veda? ¿Cómo se decide una zona de veda? Bueno, por supuesto, minimizar el impacto de la pesca ilegal, que eso es un tema muy importante que nosotros también tenemos que resolver, que es lo que se llama sobre todo la milla 201, y todos los que tengan que ver con mejorar la eficiencia de los artes de pesca, capacitar a todos los niveles del sector, tanto desde los marinos hasta los empresarios, y datos del mercado. Bueno, nosotros en el grupo, yo les voy a contar, nosotros trabajamos un poco con los que están, con los detalles que están puestos en negrito de estos problemas concretos. Bueno, como antes les mencioné, un stock pesquero es una unidad de manejo, ¿no? Que se considera homogénea y que tiene integridad genética. Entonces, hay muchos métodos para determinar stock pesqueros. Algunos métodos tienen que ver con aplicar morfometría al cuerpo de los peces, ¿sí? Y a través de índices indicadores uno puede saber si, por ejemplo, le aplica a todas unas merluzas que yo saque de un área y si son de la misma población o del mismo stock o no, ¿sí? Se hace estadística y se puede saber si están asociados o no. Yo les traje ejemplos de que, por ejemplo, se hicieron en el Mar del Norte. Bueno, un grupo que está asociado y no. Esto es en el Mar del Norte, es muy importante estratégicamente porque hay países, por ejemplo, Canadá, que cuida sus costas, cuida su biodiversidad, entonces dice, bueno, España me saca mi producto que se crió en mis cuerpos de agua, entonces, y por eso se paga, ¿no? Entonces, los países que tienen más acceso o no a determinar este producto dicen, no, ¿por qué? Se los llevan todos ellos y nosotros que se criaron en buenas aguas. Por eso es importante los stocks, porque yo, entre comillas, soy dueño de esa calidad de animal. En este caso, se puede ver, bueno, acá no es geográfico, sino es a través de un PCA, pero se pueden ver cómo se pueden, a través de la morfometría, separar estos pesqueros. Ese es un método. Otro método que se aplica muy bien acá en Argentina con muchas especies es a través de los parásitos. Acá está la doctora Bratanit, que es una especialista de nuestro país en parasitología. Bueno, el doctor Timi, que es muy reconocido en Mar del Plata, determinó en muchas especies comerciales, a través de los parásitos que se encuentran, uno puede asociar a qué estos pertenecen. Y otro es lo que hacemos nosotros que trabajamos con los otolitos. Los otolitos son unas estructuras de carbonato de calcio que se encuentran en el oído interno de los peces. Las especies cada especie tiene su forma particular de otolito, ¿no? Son especies específicas. En este caso, yo les puse una radiografía de una corvina. Algunos son grandes, como los de la corvina, y otros pueden ser cabezas de alfiler, muy chiquititos. Hay tres pares. A los peces les sirve porque son el órgano vestibular y captan y hacen captación auditiva. A nosotros, ahora les voy a contar para qué los usamos. Bueno, acá hay una foto de la posición, cada uno está en una cámara y al moverse, ¿sí?
con las vibrisas actúa y le dice al pez, entre comillas, le pasa la información cerebral hacia dónde está nadando y la relación que hay adentro en el agua, ¿no? Calculen que en el agua son 3 dimensiones, entonces esa información es clave para el animal. Bueno, el carbonato de calcio de los otolitos puede estar precipitado en distintas formas, en aragonita, en baterita o calcita, ¿sí? Esa precipitación depende, por ejemplo, del pH que se encuentre en en el líquido dentro de la endolinfa, en el líquido dentro del oído interno de los peces, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas, si se ven, por ejemplo, otolitos translúcidos, ese pH bajó, y eso son una de las indicaciones que el animal tiene estrés o el lugar donde habita está contaminado. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? eh, mm, Parte de los otolitos crecen como los anillos de los árboles, ¿sí? Para hacerlo fácil. Y bueno, si uno los pule, los corta, podemos contar, ¿sí? Los anillos de los otolitos que están asociados a la edad que tiene ese animal, ¿sí? Para ilustrarlo, esto es en un bagre de mar, podemos ver las distintas edades. Como les decía recién, las formas de los otolitos son diferentes, entonces también se usa mucho en ecología trófica porque, por ejemplo, un delfín se comió un pez y yo puedo encontrar en el estómago del delfín, ¿sí? Montones de otolitos y puedo determinar qué especie se comió y como sé por el tamaño de las edades, puedo saber qué tamaño tenía la corvina que se comió un delfín del Río de la Plata en San Clemente, ¿sí? Pero los otolitos, como les decía antes, distintas poblaciones pueden, de la misma especie, esto por ejemplo es el pejerrey, son otolitos del pejerrey bonaerense. Como ven, son diferentes. Estos son del Río de la Plata, estos son de Chasicó, distintas lagunas de la provincia de Buenos Aires, y tienen diferencias. Bueno, eso es porque son diferencias poblacionales asociadas a distintos stocks pesqueros. ¿Mm? Bueno, también otra de las herramientas que aplicamos es la morfometría. Con la morfometría clásica, que son las distintas medidas que uno le puede tomar al otolito, ¿sí? Nosotros calculamos índices, ¿sí? Y a través de un analizador de imágenes podemos saber estos stocks si pertenecen o no. Como antes se hacía, por ejemplo, con la parte externa del pez, que lo vimos antes, también nosotros lo podemos hacer con el otolito. Bueno, y se calculan índices de forma, de superficie, etcétera. No los voy a estar molestando con estos detalles. Pero bueno, otra de las cosas que también es morfometría, pero es más específica, es utilizando lo que son el análisis de Fourier. Este análisis lo que hace a través de distintos armónicos es ver, yo acá les animé, cuántos armónicos, cuántas elipses, ¿sí? Pueden reflejar la superficie de un otolito. Bueno, entonces uno puede tener para una misma población diferentes formas. Y estas son las variaciones que puede tener una población en la forma. Y esas variaciones generalmente corresponden a distintos stocks. Bueno, se genera una matriz de datos enorme, como las que Sebastián usa y el doctor Cantet. Bueno, y esa matriz uno la filtra, la revisa, la analiza y puede obtener los morfotipos de una población de, por ejemplo, abadejos, ¿sí? Con esos morfotipos uno puede determinar los stocks y quedarse con cuáles son. Bueno, nosotros esto que les acabo de contar lo hicimos para peces que son migradores de agua dulce, como los pejerreyes, el sábalo, la corvina de río, que están acá. En todos estos lugares nosotros hemos ido a muestrear los que están... Uy, algo pasó. ¿Te quedaste Ahí está. sin Sí, presentación? sí, no, no, ahí está. ¿La Ahí está, vieron? ¿La ven? Ahí está. Si algo ahí pasó, de está. pronto sí. En estos lugares que están los puntitos, nosotros hemos ido a muestrear y también con marinos, que hemos trabajado con colegas, como ven que, ay, no sé, no voy a tocar más el mouse, porque es el mouse el que me hace estas cosas. Esperen que, Ahí disculpen, tenés no que sé por entrar de qué. nuevo, Alejandra. Sí, sí, voy a hacer eso. Ahí está, ahí.
Esperen que la voy a poner para compartir. Grande. Como veníamos ahora, se ve grande, ¿no? Sí. Oh, perfecto, entonces seguimos, disculpen, ¿eh? Entonces, nosotros lo que trabajamos también es con especies de Brasil y lo hacemos con colegas de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, porque los peces son transfronterizos, no saben que hasta acá es la soberanía de Argentina, hasta la de acá es la de Uruguay, la de Brasil. Entonces uno tiene que trabajar colectivamente. Bueno, y lo hemos hecho esto que les acabo de contar para las lisas, para los bagres de mar, para las corvinas, para los pezpalos, para las brótolas, ¿sí? Pudimos Vale, determinar los stocks pesqueros. no está en pantalla completa, nada más, ese es el A comentario. ver, Yo lo veo, a pero ver. bueno. Bueno, Sí, Perfecto. sí, se ve, Ale. bueno. Entonces, nosotros trabajamos con esos. Bueno, acá les puse un ejemplo de los trabajos que salieron a último momento. Justo la semana pasada salió de determinación de stock de las 7 especies de pejerreyes que tiene nuestro país. Y esto ayuda un montón a la parte de manejo pesquero. ¿Por qué? Porque uno puede, desde la gestión, mandar las flotas a distintos lugares. Entonces no sobreexplota si tiene que trabajar con una especie. Porque, por ejemplo, si ustedes pescan corvina y tienen la corvina frente a Mar del Plata para que se puedan ubicar y de pronto se quedan sin corvina ahí y la mandan al canal 9 a San Borombón, que es lo que se hacía antes, es el mismo stock pesquero. Entonces sobreexplotarían, tendrían que mandarla para no garantizar que sea otro stock al sur de Bahía Blanca y ahí no se sobreexplota. ¿Sí? Estas son herramientas concretas para quien le hace la gestión. Después, otra de las cosas que venimos trabajando en los últimos 15 años o un poquito antes, es la microquímica del otolito. Los otolitos, además de contarles la edad, cada vez que se precipita carbonato de calcio, se precipitan metales, ¿sí? Que vienen ¿de dónde? Vienen del agua en que está el pez. Entonces nosotros, utilizando una técnica de ICP masa conectado a una ablación láser, podemos determinar en cada punto de una transecta, ¿sí? ¿Qué metales tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros los cortamos, esta es la parte artesanal, ¿no? Se incluyen y después se miden con un ICP masa. ¿Qué vemos? Si analizamos este gráfico, podemos ver en este caso es la relación estroncio-calcio. El estroncio y el calcio están asociados. Entonces, para hacer estandarizar este vínculo, se utiliza siempre dividir por el elemento mayoritario, que en este caso es el calcio. Están asociados totalmente a la salinidad. El mar, el océano, tiene alta cantidad de estroncio y el bario viene de agua dulce generalmente. Entonces, en la vida de un animal, este gráfico de un pez, uno puede saber en qué zona, por ejemplo, nació en el mar, ¿sí? Después fue a un estuario, entonces puede calcular qué momento de su vida, porque calculen que esto es la distancia que hay desde el centro del otolito hasta que fue pescado, estuvo en cada ambiente. Eso se No, no se empezó, ve el gráfico, ¿no se perdón, ve? no, no. Ay, ay, qué lástima. Ahora, qué horror esto. Bueno, se las voy a pasar así. Gracias, Fito, por decirme, ¿eh? No, Porque yo no tengo dos monitores y no me doy cuenta. ¿Se ve el gráfico? no, todavía no. ¿Ahora? Ahora Ahora está. sí. Está. Ahí está, ¿Sí? Ale. Se Ah, ve bueno. perfecto, Sí, sí. ay, disculpen, ¿eh? No, Este, oh, eh, A veces por eso lo presencial uno dice, pero es más fácil. Bueno, entonces lo que yo les digo es que desde el centro del corazón del otolito, ¿sí? Entonces miramos estroncio y miramos, por ejemplo, bario. Esta zona de estroncio está en el océano, este animal. En este momento de su vida, que nosotros lo marcamos en esta distancia por las líneas de crecimiento, estuvo en el océano. Mientras que después el animal fue, por ejemplo, a un estuario, donde aparece más concentración del bario. Entonces uno puede hacer, esto se hacía hace 10 años, puede saber en los peces que son migradores y que utilizan estuarios, en qué momento va al océano o en qué momento vuelve. Y puede hacer seguimientos. Esto es muy importante porque así podemos determinar si un pez toda su vida la hace en el agua o no. Y eso en el agua dulce o en el agua marina, ¿no? En el agua la hace siempre. Esperen que vamos a pasar la otra filmina.
Bueno, esto es importante porque para unas especies, antes que se hablaba de especies migradoras, ¿sí? Bueno, no eran tan así. Siempre se tiene la idea de que los peces van de un lado al otro, que van como si fuéramos las personas que migrábamos, y no es así. Hay especies que son residentes, a pesar de que la especie es migradora. Esa es la manera que la naturaleza, ¿sí? Garantiza que si pasa algo en la migración de grandes grupos de animales, no desaparezca la especie, ¿sí? En cambio, si pasa algo en los residentes, se salvan los que están migrando. Es una estrategia. Bueno, nosotros lo que probamos con el grupo es que esto pasa en la mayoría de las especies del Atlántico que son migradoras. Por ejemplo, el bagre de mar, ¿sí? Lo hicimos y pudimos ver que los que están en nuestro Río de la Plata y en nuestra costa, algunos vienen de Brasil, pero no todos, algunos se reproducen acá. Eso es importante porque Brasil, por ejemplo, sobreexplotó sus poblaciones de bagre de mar. Está prohibido pescar bagre de mar en Brasil. Pero nosotros recibimos bagre de mar, mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una interconexión entre estos grupos. Entonces uno puede todas las especies que sean transfronterizas, poder manejarlas con estas estrategias. Bueno, esto mismo lo hicimos para el bagre, como les decía, y pudimos también aprender de que las lagunas del sur de Brasil son lugares claves en la reproducción de esta especie, pero el Río de la Plata también. Y pudimos ver, si acá se fijan en el gráfico, se ve el gráfico de Sí, sí, bárbaro. Entonces podemos ver sí, qué momento está en el estuario del Río de la Plata y qué momento está en el mar. ¿Sí? Bueno, estas flechitas son los años que tiene el animal. Nosotros recibimos siempre de Brasil animales que tienen aproximadamente 8 años acá. ¿Mm? Este, bueno, esta misma idea de la microquímica la hicimos con un montón de especies, tanto especies de agua dulce como especies marinas. Y además, y funciona muy bien, y además lo trabajamos con especies invasoras como el esturión, que está en la cuenca del Plata, y especies invasoras como los salmónidos, como el salmón cojo. Pero queríamos saber trazabilidad. Entonces, hicimos un trabajo para la red de seguridad alimentaria, ahora que lo veo a Carlos ahí, sobre el sábalo, y ahí nos pensamos que podíamos hacer trazabilidad. Y bueno, y lo primero que hicimos es lo siguiente. Lo que ustedes ven en este mapa, en distintos colores, son distintos tipos de roca y distintas geomorfología, ¿no? Bueno, esas rocas están compuestas por distintos minerales, esos minerales van al agua y el agua, calculen, tiene un reflejo en el otolito, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue medir en esos lugares agua, ¿sí? La parte de metales, y también medimos en los peces. ¿Y qué descubrimos? Que hay una relación, con relación isotópica, ¿no? Por ejemplo, con el estroncio, y que cada uno de estos cuerpos de agua, el Bermejo, el Paraná Medio, el Bajo Paraná, el Delta, tiene una relación específica, con un valor específico. Y como la correlación es lineal, lo que hay en el otolito se refleja la misma relación isotópica de los rotolitos, está en el agua, el mismo valor. Entonces dijimos, podemos hacer trazabilidad, saber de dónde va ese pez, de dónde nació y dónde viene. Entonces, cuando uno vende, por ejemplo, sábalo, que ahí está en la foto, podemos decirles, esto se hace con un ICP masa con ablación láser, podemos decir de dónde vimos. Muestro un ejemplo. En este caso, cada rayita es un ejemplar, ¿no? Todos estos peces, si ustedes se fijan, tienen la relación del el río Bermejo del Paraguay. ¿Mm? Mientras que, por ejemplo, en el Paraná Medio, ¿sí? Hay peces que nacieron en el Bermejo y que después los encontramos en el Bajo Paraná, o sea que bajaron. Hay otros peces que nacieron en el Paraná Medio y después los encontramos en el río Paraná Bajo, o sea que en el Paraná, en la sección baja, puede haber peces que nacieron aguas arriba tranquilamente. Si ustedes miran el gráfico de abajo, ¿sí? Es un caos de líneas. ¿Sí? Estos son peces todos del estuario del Río de la Plata. Por eso no podemos usar las mismas medidas de manejo pesquero en el estuario del Río de la Plata, que hay un stock mixto, se llama. Hay peces que nacieron en distintos lados, porque esos peces van a tener, por ejemplo, metales en sus músculos que van a ser distintos. Va a haber peces contaminados y peces que no. ¿Sí? Entonces, en estos lugares donde hay stock mixto, hay que estudiar más todavía, porque tenemos que tener claro de dónde vienen los peces.
soy un gestor y me piden de dónde está un pez seguro para pescar y puedo hacer trazabilidad, le puedo decir, bueno, el Bermejo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estudiar estos lugares más complejos para aprender. Bien, esto lo hicimos con especies invasoras como los salmones, con los otolitos, caracterizamos casi 40 cuencas, tanto pacíficas como del Atlántico, en relación a la relación isotópica, o sea, hicimos las líneas bases. Ahora se puede usar esto para cualquier trabajo que las personas quieran hacer, no solamente con los otolitos, ¿no? Y lo aplicamos a los otolitos. Y pudimos saber de dónde vienen los salmones. Miren los salmones cojo, el tamaño que tiene. Acá está Esteban pescando uno, que es un investigador del grupo. Son animales muy grandes y son exóticos, ¿sí? Se escaparon hace muchos años de Chile. Entonces uno puede saber de dónde vienen. Y en el caso que si fueran escaparse cercanos, puede decir a quién se le escapó. Eso lo pudimos hacer con los esturiones. Los esturiones se producen y se cultivan en el Río Negro, en Uruguay, en esta zona del mapa. Y sin embargo, nosotros los encontramos en el Paraná, en el río Uruguay. Bueno, acá es fácil porque hay un solo establecimiento que los criaba, son dos o tres, pero están en el mismo lugar. Pero si hubiera un montón de establecimientos, con este sistema uno puede saber a quién se le escaparon los peces que están en un cuerpo de agua natural. Los puede hacer la trazabilidad de eso. Con el mismo criterio, nosotros pudimos ver que todos vinieron, los peces, los esturiones capturados, vinieron del río Uruguay y del río Negro en Uruguay. Bueno, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos un montón de cosas que queremos averiguar. Queremos saber cómo se interconectan estos stocks en el caso de los pesqueros, stock pesqueros marinos, si hay interconectividad entre las áreas marinas y las costeras, ¿sí? ¿Qué aporta cada uno en los lugares que son complejos? Y manejar los conflictos interjurisdiccionales, o sea, ayudar a darle herramientas para resolver problemas. Por ejemplo, la merluza negra que está en Malvinas, ¿es la misma merluza negra que está en nuestras aguas o no? Si nosotros nos permitieran tener muestra, con la muestra nuestra de acá de la plataforma y analizarla que está, por ejemplo, en Malvinas, podríamos saberlo con esta técnica, ¿sí? Después, ¿cómo se interconectan las poblaciones de peces? Los sábalos que nacen en Bolivia y que después vienen a nuestra, ¿son los mismos que vienen o no? Los sábados del Paraguay que compartimos con Paraguay, ¿son los mismos? No. Las represas, ¿qué impacto tienen en estas especies migradoras? Bueno, hay un montón de preguntas. Y bueno, ¿cómo podemos afrontar todas esas preguntas? Para mí, para mi equipo, la idea es esta. Primero, desarrollar aplicaciones y nuevos métodos tecnológicos. Nosotros lo que les mostré de microquímica parece ¿cómo se llama? Uno que parece que es poco humilde, pero fue uno de los grupos pioneros en el mundo que hicimos la microquímica. Y después esta técnica se replicó en otros lugares y bueno, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Que esto funcionó. Lo mismo funciona porque el trabajo es interdisciplinario, no solamente hay veterinarios, biólogos, químicos, geólogos trabajan con nosotros. Bueno, la idea es esa, si no se trabaja de manera en red y interdisciplinaria y formamos los recursos humanos, no se puede resolver problemas complejos. Los problemas complejos necesitan tener grupos complejos, porque si no, uno no puede dar una respuesta seria y concreta al problema, ¿no? Bueno, esa nueva manera de trabajar a nosotros nos sirvió mucho y trabajamos en red. O sea, buscamos respuestas a problemas concretos sobre el recurso pesquero y sustentable, no solo la biología de base. ¿Sí? Bueno, eso lo hacemos formando recursos humanos conjuntos con los otros países y otros grupos, tratando de innovar y compartir tecnologías, intercalibrar técnicas, porque es muy importante saber si un grupo es un stock o no, no con un solo método, con los otolitos, con los parásitos, con la morfometría, con distintas herramientas, porque yo no le puedo decir a la empresa pesquera y equivocarme dónde mandarla a pescar, pues se pierde mucho dinero y bueno, y podemos sobreexplotar los recursos, ¿no? Bueno, cooperando con otros grupos internacionales, haciendo proyectos, vinculándonos con los gestores. Nosotros trabajamos mucho con los gestores y los productores, con las empresas y por supuesto tratando de mantener la excelencia científica en lo que hacemos, ¿no? Publicando, mostrando nuestros trabajos en revistas internacionales, etcétera. Bueno,
creemos que con eso vamos a poder que la gente ayudar y colaborar con que la gente tenga mejor calidad de vida. Y bueno, y saqué para compartir con ustedes una frase de Alan Turing, que fue el padre de la computación, que dice, podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que tenemos mucho para hacer. Y en pesca hay muchísimo para hacer. Y somos pocos los grupos que, la verdad, que trabajamos en pesca en el país con todos los científicos que hay. Bueno, como les dije antes, nada se hace solo. Yo tuve la suerte en estos casi 30 años que aunque tuve distintas camadas de tesistas y becarios, así, la verdad que fueron todos grupos fantásticos y que en los últimos años hay 4 que se han quedado conmigo, que no se fueron afuera, muchos de los que están acá se fueron afuera, que son el doctor Avigliano, la doctora Sabina Lamazares, el doctor Thompson, y bueno, todos los becarios que entre todos formamos, y la verdad que sin un equipo no se puede hacer nada. Y yo estoy muy agradecida a la Facultad de Veterinaria, que en estos 25 años me aguantó, siendo bióloga, entre tantos veterinarios, me aguantó y siempre me ayudó, y a todos mis colegas del INPA, que con sus ideas, que trabajan en otros animales y todo, siempre nuestro grupo trata de aprender de los demás para mejorar, ¿no? Así que bueno, les estoy agradecida y con todos los problemas técnicos me súper disculpo. No te preocupes. Muchas gracias, Ale. Alejandra, muchas gracias por esta excelente presentación, más allá de alguna pequeña turbulencia con el PowerPoint o la conexión. La verdad que yo particularmente sorprendido por la variedad de cosas que nos presentaste y metodologías que yo ignoraba que existían directamente. Por ejemplo, la de los otolitos, ¿no es cierto? Y cómo el poder que hay en una piedrita tan chiquitita. Nosotros la llamamos Este, la caja negra de claro, los peces. claro, imagínate lo que es, si ustedes le dicen caja negra, lo que es para mí, ¿no? Así que ahora te dejo, Fito, para que manejes la discusión, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que me quedé muy impactado y me generaron un montón de cosas, pero bueno, voy a dejarle a la audiencia que avise para preguntar y vamos a tratar de hacer un pequeño orden en la presentación para que Ale pueda responderlos a todos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien Emilio, quiere? Emilio. Sí, Emilio. gracias Fito, gracias Alejandra, realmente aprendí un montón. Pobre, De- los enloquecí. Era una estrategia que se me cortara, ¿eh? Para que estuvieran alerta. Y tomé un montón de Ale, notas, te agradezco muchísimo. No, lo mío era una curiosidad muy chiquita seguramente. Cuando las salmoneras que se ejecutan, digamos, en aguas naturales, ¿se consideran acuacultura? ¿Se consideran captura o pesca así? No, es acuicultura, porque Es- se define acuicultura a cualquier crecimiento de un organismo acuático. Yo siempre aclaro eso porque también las algas es acuicultura, ¿sí? Que tengan algún parte de su proceso la mano del hombre. Entonces, Excelente. si uno saca de la naturaleza y los encierra, que era lo que se hacía en la antigüedad, estoy hablando de hace 5.000 años, hay restos en China, se indicaban ríos, se los encerraba a los peces y se les daba de comer. Eso ya es acuicultura. Bien, bien, bien. ¿Y la pesca de ostras en rías también se Claro, no, consideraría las pescas de ostras y eso que nosotros se llamamos marisquería, son marisqueros, marisco? eso se considera pesca, pesca Ah, recolección. Son una de las actividades del hombre más primitivas, porque imagínense que nosotros como especie humana lo primero que hacíamos era pescar y recolectar. Después fuimos a cazar, porque cazar no era fácil en esa época. Entonces lo primero que se hizo era pescar y recolectar, ¿no? excelente, gracias Alejandra, muchísimas No, gracias. por favor. Ana tiene una pregunta, Ana Bratanich. Hola Ale, tanto Hola, tiempo, Niti. ¿cómo estás? A ver, tanto tiempo que nos hemos cruzado y hoy vengo a descubrir todo lo que haces. Bueno, Impresionante. yo aprendo de ustedes porque los escucho a ustedes.
Impresionante, la verdad que te felicito porque aparte esto lo tengo que divulgar, siempre con buena onda y con ganas de trabajar. Es impresionante la doctora Volpedo lo que logra. Ale, quería preguntarte, después de todo lo que vi, ¿te sirve cuando ustedes capturan y demás? Por ahí lo dijiste y se me fue, pero ¿ustedes pueden hacer un estudio así de contaminación ambiental en algún lugar del pez que puedan Sí. decir hay microplásticos, que está tan de onda Y ahora? nosotros, sí, Niki, nosotros con microplásticos no trabajamos, ¿no? Sí, Porque yo también soy muy respetuosa, bueno, y los chicos, nada, se están criando así, los más chiquititos, de hacer los trabajos profundamente y bien, ¿no? Y no hacer mil cosas sí, y por arriba. Entonces nosotros con microplásticos no trabajamos, pero sí trabajamos con determinación del riesgo, que yo no los quise enloquecer, por eso no se los conté en músculo, por ejemplo, la presencia, nosotros determinamos arsénico, por ejemplo, en músculo de peces, y sí, determinamos el riesgo de la población que consume ese pez, si es de ok, pescadores, y eso sí lo hacemos. Eso sí lo ok, hacemos ok. porque tratamos de usar el pez para muchas cosas, porque cuando uno captura también tiene que ser responsable de que no puede sacar, por eso nosotros calculamos mucho los muestreos, porque no sacamos muestra así, porque bueno, son organismos vivos, entonces hay que calcular la muestra mínima que necesitamos para llegar a resultados Claro, buenos. Antes cuando yo me formé, nada, íbamos y pescábamos, ¿eh? No se hacía sí, esa sí. cuenta. Si ustedes miran mi tesis, tenía 1000 y pico de animales de cada especie, era una barbaridad. Yo hubiera llegado a lo mismo teniendo 50. Pero bueno, en ese momento no se hacían bien las cosas y ahora nosotros creo que las estamos haciendo mejor que en ese momento. Está, y decime, ¿y en el otolito no se deposita nada así, digamos, que te indique contaminación de algún tipo, aparte Sí, de... sí, se ¿Sí? depositan todos los metales, la tabla Ah, periódica la tenés en el otolito. ah, Si está en sí, el bueno, agua, sí, si está en el agua, está en el otolito. Nosotros corremos muchas veces la tabla periódica cuando hacemos cosas exploratorias. Está todo. Lo interesante es que con algunas cosas se refleja casi lo que está en el agua directamente a lo que está en el otolito. Con otras claro. no. Con otras no. Ok, ok, Este, ok. Muy interesante, la verdad te felicito, Ale. Te Excelente, gracias. te voy a invitar a Carlos a que te haga una pregunta. Mira, más que una pregunta, Alejandra colaboró con nosotros en la red mucho y realmente hoy aprendí mucho más de lo que ya me enseñó ella y todo el grupo. Y hizo un montón hicieron un montón de trabajos realmente muy buenos, como el primer guía sobre parasitosis de los peces, tanto de agua dulce como de agua salada, todo el grupo, no solo de ella, sino todos los que trabajaban en la red, que servía desde la gente del barco a los chefs hasta la ama de casa y otros temas que tenían mucha relación también con el resto de las producciones. No sé si te acordás, Alejandra, cuando tuvo las inundaciones en Formosa y todo, que le echaban la culpa al glifosato, que los peces se morían en grandes sí, cantidades. exacto. Y Alejandra y todo ese equipo determinaron que no tenía nada que ver, que ocurrían cada 10 años y que eh, era otra cosa. Lo cual también ha servido digamos, para mantener todas las cosas que tenemos, porque hay gente que piensa que si cría vaca no tiene que haber pescados o al revés. Y yo creo que la cosa va por otro lado y por el conocimiento. Yo simplemente la quería felicitar, agradecerle todo el empuje que nos dio cuando arrancamos con la red y todas las cosas que aprendimos, y ella fue la que trajo a todo la red de especialistas en pesca que hay desde Ushuaia hasta acá, y me parece que esta idea que tuviste, Fito y Jorge, de invitarla es un tema muy importante porque no le damos tanta bola a la pesca nosotros, pero realmente es un área poco explotada en Argentina. Bueno, muchas gracias, Alejandra. No, yo te agradezco, Carlos, las palabras y no me quiero agregar un mérito que no tengo. El libro de parasitología en el que participé así, de este nano cosa que hicimos, este, la doctora Ribisi fue una de las coordinadoras, ¿eh? Y también, No, así decir, o sea, ellos hicieron así. yo, de ese libro. Y sí, lo que hicimos un protocolo de pesca con Carlos y con otros colegas de la red, un protocolo para mortandades de pesca, que funciona. Tal es así que es el protocolo que
que aceptó, para mí eso es un orgullo. No todas las provincias lo aprobaron aún, pero Uruguay y el Paraguay usan nuestro protocolo, ellos. No se pusieron a hacer otro, usan el nuestro porque está bien hecho, no, digamos, para determinar si una mortandad de peces es masiva o es por un contaminante, porque cuando hay mortandades que son como esas que nombró Carlos del 2018, desde el Bermejo hasta el Río de la Plata, a nadie se le puede ocurrir que es por un tóxico. Estaríamos estar todos muertos. No puede haber casi 3.000 kilómetros de peces muertos. Y no, y son parámetros totalmente ambientales y se pueden prever, o sea, hay modelaje, nosotros las modelamos, o sea, bueno, se puede seguir trabajando con eso. Bueno, me alegro. Yo no digo que se hiciste mucho y todo, pero fueron todas cosas nuevas que se hicieron en el CONICET referido al tema de la pesca y de todos nuestros recursos que mucha bola nadie les daba. Esa Sí, es la verdad. eso Y a mí me sí. parece que la que introdujo a todo este tema para todos estos trabajos fuiste vos y tu equipo, y después, bueno, por supuesto, no quiero desmerecer a todos, si hicieron mucho, poco, no importa. Lo que quiero decir que se aprendió mucho también con el tema, ¿te acordás de la exportación Sí. de mariscos y todo lo demás, y los metales Eso pesados? los invito si un día quieren entrar a la página de la red que está en CONICET y entrar y leer el informe de cadmio en harinas de pescado que hicimos para China. Eso nos llevó un año y participamos desde 50 personas en ese, y le calculamos a cada provincia de las de China, que son un montón, cuál es el riesgo de consumo de comer, porque China devolvía los containers de harina de pescado a Argentina y un montón de dinero que se perdía. Entonces nosotros le demostramos a China que el cadmio que China tiene en la dieta no proviene de la harina de pescado que le compra a la Argentina, y a su vez ellos la usan para alimentar a los cerdos, o a los peces, ¿no? De la acuicultura, que se comen, si no viene del problema de las algas que tienen ellos. O sea, pero eso hubo que demostrarlo para seguir vendiendo. Bueno, y eso lo hicimos 50 personas durante todo un año trabajando. Eso sí que fue difícil. No, entre tantas Bien, otras Carlos. cosas. Bueno, con la Gracias. carne tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? Con Gerardo, algo parecido con los chinos. Los chinos tienen una modalidad comercial no muy occidental, Bueno, pero con la bueno. carne, como vos decís, el primero que tuvimos fue con el COVID. Nos decían que le mandábamos COVID en las envolturas. Resulta que lo tenían todos juntos en un galpón después de 3 meses, te decían. Y lo bajaban a mar cuando digo todo. No importa. Yo creo Yo que me voy a aprovechar un poquito de moderador. A mí me generó mucho interés la charla en términos generales, pero eso es algo que me viene de algún tiempo, porque curiosamente yo tengo un trabajo con Alejandro Sosnowski, que quizás lo Sí, conocés. sí, claro que sí, fue En alumno mío, realidad sí. tengo tres o cuatro, son mis trabajos poco conocidos, mis contribuciones estadísticas, pero el punto viene porque el trabajo se llama característica dinámica, hidrológica y físico-química de dos arroyos patagónicos, de dos lagos sería. Uno es el Casa de Piedra y otro el Ujú, Gutiérrez, el lago Gutiérrez. ujú, Y un poco del análisis es que había una salmonera, creo, que contaminó, entre comillas, el lago Gutiérrez. Y esa era una de las consecuencias, un proceso de eutrofización, creo eutrofización, sí, que sí. usaba Alejandro, muy importante. Y después el episodio que ocurrió en Ushuaia, donde prohibieron la salmonera. Ujú, Desde mi punto de vista productivo, yo veo que en los congresos mundiales veo a los colegas noruegos y incluso los chilenos que en temas de mejoramiento de peces van a la vanguardia, ujú. y me llamó un poco la atención. Después, cuando vos mostraste estas cifras de baja nivel de producción, entonces empezaría a pensar que es mala tecnología de producción la que está generando esto, un mal manejo de los residuos. Eh, Claro. Lo que hay que hacer es minimizar el impacto. O sea, lo que tenemos que aprender es a tener mejor conversión de dietas, tener mejor dietas para dar a los animales. Por ejemplo, en el sur de Chile, uno de los problemas, aparte de sanitarios con los salmones, era que se le daba antes,
hace 20 años, no ahora, porque ahora eso ya lo tienen superadísimo, alimento en demasía, en exceso, entonces queda en el agua y ahí, bueno, tenemos que tener mejor conversión, tenemos que saber qué le damos de comer, tenemos que mejorar los pellets que se hacen. Bueno, en la facultad, Gabriel Morales, que también está en el instituto, él trabaja en mejoras de alimentos, o sea, esas cosas tenemos que hacer para hacer una acuicultura mejor, porque ahora es el momento de hacer todo eso, porque estamos creciendo en acuicultura, entonces tenemos que ser mejores productores, aprender de los errores de los demás, ya que entramos últimos en esta producción y mejorar, ¿no? Este, yo no, la verdad es que no le tengo miedo al desarrollo, le tengo miedo a que no sepamos hacer las cosas bien. Sí. Lo que decía Fito era, Ok, a mí ingeniero Frank. se me escapó un poco era lo que estaba pensando yo, Fito, el tema del canal Beagle y las salmoneras que están del lado chileno. Yo creo que acá hay un problema gravísimo de comunicación, de que la gente no entiende que se puede explotar salmónidos en forma excelente, con niveles de contaminación mínimos, y que eso es un tremendo negocio y podría potenciar enormemente la zona. Pero bueno, hay una cerrazón bastante importante en los criterios como para no aceptar esto, ¿no? Y lo que te quería preguntar, que me pareció muy interesante, Alejandra, era el tema de las fugas, ¿no? De las fugas de esturiones, porque si hay un tipo acá en Río Santiago pescando y saca un esturión, me imagino que Que salen es de todos los ahí. diarios y lo mismo que las fugas de salmónidos, que son muy comunes, ¿no? Lo de esturiones me Sí, llamó muchísimo la atención. sí. Eso yo creo que no tiene ningún efecto ambiental. ¿Qué te parece a vos en Sí, cuanto a... tiene efecto ambiental. Los Claro. esturiones son predadores muy importantes Mirá. en el río. Y son predadores. Esos animales en Rusia miden 2 metros de largo. Acá- a- sí, son los que se saca el caviar, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces el tema es que nosotros, por lo menos acá, todavía no pescamos ninguno que esté en estado reproductivo, ¿sí? Pero son súper predadores. En general, ese es uno de los problemas de la acuicultura que tenemos que Ah, que se te resolver, escapa. las fugas. ¿Eh? Uno puede tener, hay montones de sistemas que evitan las fugas, si uno los tiene cerrados, no los tiene vinculados a un cuerpo de agua, los tiene en un sistema RAS de recirculación, no se fugan. O sea, esa no es una excusa para no hacer acuicultura, hay que hacerla bien, o sea, Claro, como todo, ¿no? Si uno claro. lo hace bien y lo implementa bien, puede tenerlos. En Uruguay, bueno, no los tienen bien, y cada vez que hay inundación en el Río Negro se van los peces. Claro. Y lo mismo pasó con los salmones que tenemos en el sur, que vinieron como hace 20 años los salmones cojo de a poquito y ahora conquistaron todo. Por eso hasta en el Paraná a veces aparecen gente que los pesca y suben por todo el mar, ¿eh? Y aparecen ahí. Sí, sí, podemos hacer las cosas bien. Yo lo que creo es eso. Yo la acuicultura, a mí me gustaría que nuestro país se desarrolle, pero por ejemplo yo creo más en las especies nativas de desarrollar las especies nativas que las especies exóticas. ¿Por qué? Porque si se escapa una especie que nosotros tenemos acá de manera nativa, al ambiente hace mucho menos problema que una especie exótica. Eso por un lado. Pero bueno, pero para tener una especie nativa hay que desarrollar mercado, porque por ejemplo, el bagre sapo, que si, bueno, no le tengo acá una foto, pero imagínense con ese nombre, es negro, es un bagre, no es lindo. Si yo se lo pongo en una góndola a alguna persona, no lo va a comer si no tiene una cultura de comer eso. ¿No? Entonces, hay que desarrollar cosas, pero paralelamente al desarrollo científico-tecnológico en acuicultura, esta es mi opinión muy personal, para mí hay que desarrollar otras actividades, otras cosas que tienen que ver con la sanidad de esos animales. Hay muy poquitos ictiopatólogos en Argentina, hay muy pocos veterinarios que estudian eso. Hay que desarrollar todo lo que tenga que ver con un mercado. Yo hago los bagres, los crío, ¿y a quién se los vendo? Sí, no, me fundo. Entonces hay que buscar, tiene que ser una manera integral de mirar la acuicultura, o sea, para desarrollar realmente y que no sea que le vaya bien a un productor en un momentito y después se funda, porque si no, otro no va a agarrar. Entonces tiene que ser algo que bien pensado, bien planificado.
Yo creo en las cosas cuando están bien hechas, la verdad. Alejandra, por otra parte, vos decís del el marketing. Yo en Montenegro, fuimos a Dubrovnik con mi esposa y pasamos por Montenegro, comimos al lado de la playa, me trajeron un salmón, era un bife que parecía un lomo. Tengo las fotos, te las voy a mostrar. Mm. Espectacular. Y además estaba, pero espectacular. Y esa es de Entonces, acuicultura, de exactamente, acuicultura, claro, claro, agricultura. Pero era un bife, te juro, parecía claro, un lomo. claro, claro, sí, sí, Así de gordo. claro. Sí, Parece no, que y el ¿Hay ingeniero alguna Frank, otra pregunta? Yo creo que el Ingeniero ingeniero hay Frank. Frank tenía ahora un... Rodolfo Frank que está pidiendo Sí, desde hoy. doctora, la felicito por la interesante charla. La pregunta es, entiendo que las cifras que usted dio de pesca y de exportación se refiere a lo que está bajo control de la Argentina. La pregunta es, ¿qué importancia tiene lo que está bajo control de Malvinas? mm, es una súper pregunta, doctor, es una súper pregunta, porque lo estimamos, lo hablamos en los pasillos, así se lo digo, pero no tenemos un número en serio, porque Ah, no ¿las podemos Malvinas detectar. no publican estadística? Sí, pero sabe cómo pone como territorios de ultramar. No, Bueno, sí, Entonces no solamente entra Malvinas, Todo sino junto. entran todos los demás, entra un pool. Nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Por las especies. Porque en territorios de ultramar, si usted habla la merluza negra, solamente está ahí. No está ni en cerca de Australia, ni en otras islas del hemisferio norte. Nos damos cuenta, por eso los que trabajamos en esto, de cuánto pueden sacar, pero no, la verdad que a ciencia cierta no podemos saberlo. Lo que sería interesante es que en el vínculo soberanía, ¿no? Es saber si son stocks diferentes. Por ejemplo, a mí me han mandado publicaciones de colegas de las Islas Malvinas, ¿no? Para evaluar, y ellos dicen que el stock de todo lo que tienen ellos es diferente del que está en el continente. Yo puedo decir que es lo mismo. Si no podemos contrastar las cosas con, en serio lo digo, con un punto de crítica sólido, tenemos que poder mirar nuestros animales y los que están bajo su, digamos, su control en este momento, de los de plata. Y ahí sí saber, porque no, porque es imposible biológicamente que todo lo que está alrededor de María sea el stock único. Es, No sé es si le puede ser útil. Yo no he consultado las estadísticas de Malvinas, del gobierno de las Malvinas, en materia de pesca, pero sí lo he hecho en materia de agricultura y ganadería. Y ellos publican en ganadería, por ejemplo, todos los años una estadística de las existencias voy a revisar eso, ganaderas que tiene, fundamentalmente ovinos. Incluso, aunque parezca mentira, ellos tienen también hasta un índice de precio al consumidor, que no es mensual como acá, es trimestral. Pero en esos aspectos tiene una estadística, yo no digo súper, pero pero detallada. bastante aceptable. Yo voy a revisar eso porque no lo tenía presente. Eso, yo miraba siempre los de ultramar, pero voy a ver si de las islas hay algo específico, ¿no? De pesca. Gracias. Gracias, doctor, gracias. ¿Alguien tiene una última pregunta para Alejandra? Siendo las 8, no queremos abusar de sus tiempos. Mabel. Sí, ¿qué tal? Gracias, Fito. Bueno, más que una pregunta, Ale, es felicitarte. Excelente tu clase, tu presentación, como siempre, y destacar y comunicar el trabajo que está haciendo Alejandra en la Facultad de Veterinaria, porque nos está enseñando a todos los veterinarios que sabemos muy poco de peces directamente, podríamos decir que no sabemos nada de peces, está impulsando una motivación muy importante en los estudiantes. Desde la cátedra de fauna, ella está motivando cada vez más chicos jóvenes que están interesados porque, como ella decía, hay acá una fuente laboral importantísima para los veterinarios. Hay que trabajar mucho en todos estos aspectos. Ella nos enseña todos los aspectos biológicos, pero nosotros tenemos que aprender y difundir todas las cuestiones sanitarias,
las cuestiones de comercialización, así como cualquier otra producción que aprendimos en la facultad, también tenemos que aprender sobre este tema que Alejandra lo está desarrollando excelentemente en la facultad. Así que, bueno, solo eso. Gracias. Gracias, Mabel, me vas a hacer poner colorada, pero la idea es esta, que Lo los merece. veterinarios y bueno, y todos empecemos a trabajar en equipo, ¿no? Porque primero nadie sabe todo, es imposible, y si alguien dice que sabe todo es que lo está haciendo mal. Entonces, y bueno, son problemas tan complejos que necesitan de todas las profesiones para resolverlo. Uno tiene que concentrarse en resolver el problema, no en ver qué profesión lo hace, para poder conjuntarse con nosotros. A nosotros nos fue mejor desde hace muchos años, desde que nos juntamos entre todas las profesiones y aprendemos de todo, que estar entre biólogos, eso no existe. Es así que yo me fui, estoy en otra facultad. Muchas Sí, gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos por haber participado y por habernos acompañado hoy. Señor presidente, no sé si usted quiere No, cerrar. simplemente un gusto haber compartido esto, excelente la presentación y bueno, en buena discusión. Así que Alejandra, muchísimas gracias de nuevo. Este, y bueno, nos estaremos viendo pronto seguramente. ¿Eh? Gracias, yo les agradezco la verdad a todos el tiempo y la invitación, a todo el mundo. Muchas gracias. gracias Chao, a buenas vos. noches. Muchas Chao. gracias. Chao, Y al buenas resto noches. los Gracias, veo Ale. mañana. Gracias. Chao, sí. salí.